La clase pasada habíamos visto lo que era el teorema de Tales, que se resolvía con la ecuación de la proporcionalidad. Los que se están ingresando en estos momentos me mandan un mensaje más tarde por privado o mañana y yo les envío todo el material que hemos hecho, y también todas estas clases están siendo grabadas y se están subiendo a la plataforma de YouTube para que los tengan y lo puedan consultar en cualquier momento. Ok, el día de hoy vamos a revisar primero el lápiz que nos escriba. Ahora sí, este era el ejercicio que había quedado la vez pasada, que escribí, pero todo quedó en blanco. Vamos a ver. Creo que en este momento no hay problema. Cualquier cosa me indican por el chat si no lo ven. Vamos a dejar el chat por acá también. Ok, ahora sí. Tenemos, considera la siguiente figura AE, BF, CG y DH. Todas son paralelas. Significa que como son paralelas, tengo que aplicar el teorema de Tales. En el teorema de Tales es la proporcionalidad. Entonces, vemos la figura rápidamente cuando estén en el examen. Y dicen, de acuerdo con la información, hay que buscar HG, o sea, este de aquí. Para buscar este de aquí, yo necesito encontrar ya sea este, bueno, necesito este. Y aquí tengo un pequeño Tales, vamos a darle un poquito de vuelta, con 6 aquí, 3 aquí, X aquí, que es el que no tengo, y 4. Entonces, en esto aplico la proporcionalidad. X sobre 4 igual a 6 sobre 3. Como es Tales, no es un triángulo corriente, yo puedo aplicar segmento de arriba con el segmento de abajo, segmento de arriba y segmento de abajo. Solo cuando son paralelas y cuando tengo los dos segmentos. Entonces, esta es la ecuación de la proporcionalidad. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, multiplicamos en cruz. 3x es igual a 4 por 6. Y el que queda con la x pasa a dividir. 4 por 6 son 24, dividido por 3, eso nos da 8. Entonces ya tendríamos el pedacito de aquí, 8. Pero como nos están pidiendo HG, que es este de aquí, le ponemos otra letra, Y. Entonces vamos a hacerlo por acá. Teníamos 12 aquí, 6 aquí, 8 aquí y este Y. Vamos a borrar un poquito la pizarra. Entonces, cuando tenemos otra proporcionalidad, igual, como tenemos otra proporcionalidad, entonces hay que montar la ecuación. Como es uno de rectas paralelas, entonces Tales me permite hacer el de arriba con el de abajo y el de arriba con el de abajo. Al que es muy diestro con esto, dice 12 es la mitad es el doble de 6, entonces aquí tendría que venir un 16. Está perfecto. Y el que no, hacemos la ecuación de la proporcionalidad. Multiplicamos en cruz. 6 por y es igual a 12 por 8. Multiplicamos en cruz y el que queda con la letra pasa a dividir. 12 por 8 dividido entre 6. Eso nos va a dar 16. Como en octavo dejan usar la calculadora cuenta pollos como opcional, bueno, lo llevamos y hacemos esto rápidamente. Entonces, estas son el teorema de Tales. Este fue el ejercicio que quedó la semana pasada sin hacer porque no se veía nada. Fue un error mío. Esto es muy simple. Entonces,
Recuerden siempre montar bien la ecuación de la proporcionalidad. Este es el secreto. Si yo monto bien la ecuación de la proporcionalidad, todo lo demás es simplemente multiplicar en cruz y el que está con la letra pasa a dividir. Y en eso sí hay que practicar bastante. Aunque en las vías hay un par de ejercicios, si los han hecho y necesitan ayuda con eso, me los pueden mandar por WhatsApp y yo les devuelvo las respuestas. Muy bien, ahora sí. Esta clase va a ser un poquito corta porque el tema de octavo de visualización espacial, que son las guías que voy a entregar esta semana, en realidad es más de identificar que hacer ejercicios. Entonces voy a compartir, voy a borrar aquí la pizarra y voy a compartir ahora el video de la visualización espacial. El video es muy corto, la clase de hoy es bastante corta, muy amena, muy corta. Y a veces tenemos clases largas y otras cortas. La de hoy es corta. Entonces voy a compartir la pantalla del video. Un segundo. Y ahora voy a compartir el video. Aquí lo tengo listo. Ok. No tanto. Muy bien. Aquí tenemos la visualización espacial. ¿Qué es la visualización espacial? Bueno, trabajamos en visualización espacial cuando queremos ver figuras en 3 dimensiones. Normalmente cuando, a los que les gustan los juegos de video de hoy en día, están trabajando en 3D, todos los materiales son de 3D. A los que les gusta la arquitectura tienen que trabajar mucho con pirámides y todo eso, y a los que les gusta dibujar también. Y a los que no, hay que hacerlo porque hay que pasar el examen. Entonces, vamos a ver qué es la visualización espacial y qué son los temas que se ven en octavo. Son rápidos, no es muchos. El primer tema es el prisma recto. ¿Qué es el prisma? Es como una caja. Las cajas de leche son prisma recto, las cajitas de regalos son prismas. Los prismas pueden tener cualquier tipo de base. Pueden ser cuadrados, rectangulares. Y en este caso, déjenme ver por acá. Okay. Aquí tenemos una que es triangular y una aquí que es cuadrada. Podrían ser también un rectángulo. Entonces, a eso se le llama prismas rectos. Si continuamos con el video, vamos a ver que el prisma tiene ciertas partes que hay que saber identificar. La primera de las partes que hay que saber identificar son las esquinas. Las esquinas se llaman vértices. Cada una de las esquinas corresponde a un vértice. Aquí lo tenemos un poquito apuntado. Entonces, cada esquina se llama vértice. Entonces, si en el examen le señalan cuál es un vértice del prisma, entonces uno va y marca directamente cualquiera de las esquinas. Esquinas. Las esquinas se marcan con letras. Esos son los vértices. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos los vértices, que son las esquinas. Las alturas, aquí están marcados con rojo, espero que se pueda ver un poquito. Las alturas corresponden a las verticales, o sea, las líneas verticales. Todas estas que están en forma vertical del prisma se llaman alturas. Todas estas son alturas. Todas miden lo mismo en un prisma. Pero en todo caso, lo que le piden en el examen es señalar cuál de las siguientes son alturas. Puede ser A a F, de E a D, de C a H, de B a G. Entonces hay que recordarnos un poquito del séptimo. Y si no, aquí lo tenemos. Las alturas son segmentos. Y como son segmentos, digamos, esta altura que va desde C hasta H sería CH y con rayita encima. O sea, el segmento CH o la altura CH. Si no nos dicen otra cosa, eso serían las alturas. Entonces ya tenemos las alturas. Vamos a continuar. Seguido de las alturas,
están las bases. Las bases es las figuras que están encima o debajo. Aquí están en rojo en los dos prismas que tenemos en pantalla. Entonces, esos son cuadriláteros. En el primero tenemos un cuadrado A, B, C, D y F, G, H, E, ya sea la base superior o la base inferior. Y en el segundo tenemos MNO, que es un triángulo, o QRP. Son las bases. Las bases es donde se fundamenta la figura. La siguiente son las caras. Las caras o lados corresponden a los polígonos, siempre van a ser rectángulos en un prisma recto que se encuentran en las caras. Dependiendo del polígono de arriba, si son 6 caras, si es un hexágono, tendría 6 caras. En este caso es un cuadrado, va a tener 4 caras. Las caras son los polígonos que están a los lados del prisma. Nada más en el examen hay que saberlo señalar. Y las aristas corresponden a todos los segmentos que se nos forman, digamos, de A a D, de D a C, C, B, A, B, N, N, de punto a punto, de esquina a esquina, se forma una arista. Arista es lo que conocemos en un polígono normal como los lados, pero en el espacio 3D se llaman aristas. Igual les voy a compartir este video para que lo tengan y la dirección también del video en YouTube para la clase. En este caso, hablando de secciones planas, se refiere a cortar la figura 3D con un plano, por eso se llaman secciones planas. Digamos, si en este caso cortamos paralelo a la base, vamos a tener una figura exactamente igual a la base. O sea, que si el prisma tiene como base un cuadrado, la figura va a ser un cuadrado. Y si el polígono tiene como base un triángulo, la figura va a ser un triángulo. Y si es un hexágono, va a tener un hexágono. Siempre y cuando, muy importante señalar, que el plano sea paralelo a la base. Muy importante, porque a veces le dan la descripción, pero no le dan dibujo. Entonces, en las guías esto viene un poquito más detallado. Plano paralelo a la base nos forma una figura exactamente igual a la base. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tenemos las secciones planas del prisma recto. Aquí, la otra es cuando el plano es inclinado. Inclinado significa oblicuo. En las secciones planas, oblicuo, se va a formar, bueno, si es un prisma recto, dependiendo de la figura, se nos va a formar un rectángulo, perdón, o un triángulo si la figura tiene como base un triángulo. Pero vean que es un poquito más alargado. Es un poquito más alargado. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, la segunda figura que vamos a estudiar se llama la pirámide recta, que puede tener como base un cuadrado, un rectángulo o también un triángulo. En octavo, repito, lo único que ocupamos es identificar las partes, nada más. Ya en noveno tendremos que hacer otras cosas, pero en octavo solo identificamos las partes. Vamos a continuar aquí. Es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Esto es lo que les voy a compartir esta semana con las guías. La cúspide o ápice, dependiendo de cómo le llamen, es la parte de arriba, o sea, el extremo de la pirámide. Porque la pirámide, a diferencia de las prismas, solo tiene una base y todas las demás aristas se reúnen en la parte superior en el ápice o cúspide. Y eso se denota con una sola letra. Entonces, donde esté la punta, ahí es la cúspide. Vamos a continuar. Entonces, esta es la cúspide o ápice, dependiendo de la pregunta. Las bases es lo que está en el fondo, ¿verdad? O es un polígono de 4 lados o de 6 lados, lo que sea. Normalmente no es
en el examen de octavo no pasan de 4 lados, o puede ser un triángulo. Aquí tenemos E, B, C, D, O, y en el otro Q, P, R. Esas son las bases, la parte de abajo. Si le pido señalar las bases, buscamos la parte de abajo, y si es un triángulo, marcamos las letras de ese triángulo, y si es un cuadrilátero, marcamos las letras de ese cuadrilátero. Ok, vamos a continuar, ya casi terminamos. Las caras de la pirámide, igual que en el polígono, perdón, en el prisma, son las cosas, los triángulos laterales en este caso, porque es una pirámide. Si nos piden señalar las caras, buscamos los triángulos de las caras. Y las aristas igual corresponden a los valores, a los segmentos que están alrededor. No hay que hacer mucho, no hay que hacer ningún cálculo en octavo, nada más señalar los conceptos. Esto es muy importante. Cuando nos piden la apotema de la pirámide, es la altura de una cara. Como las alturas son triángulos, o las caras son triángulos, entonces la apotema de la pirámide, porque puede ser la apotema de la base, la apotema de la pirámide es la altura del triángulo que forma una cara. Nada más es tenerlo bien claro. Bien, vamos a continuar un poquito más. La clase de hoy es nada más ver los conceptos básicos. La altura de la pirámide corresponde a desde la cúspide hasta el centro de la base. Nada más. Es una recta perpendicular. Hace 90 grados con la base. Desde la cúspide. Esa es la altura. Vamos a continuar. La apotema a la base, normalmente no la preguntan, la dejan para noveno. Corresponde a la sección entre el lado y el centro de la base. Ok. Aquí vamos a ver el último, que corresponden a las secciones planas, que es las figuras que se forman cuando un plano corta la pirámide. Igual que en el prisma, un corte paralelo a la base, se forma una figura igual a la base. Entonces, si se corta en la mitad, se forman cuadrados si la base es un cuadrado, y si la base es un triángulo, se forma un triángulo. Más pequeñito, pero se forma. Aquí no es igual a la base, sino es más pequeñito, más proporcional. Entonces, es más pequeñito, son semejantes, pero no iguales. Vamos a continuar. Ya el último corte, que sería el corte transversal o oblicuo, que en una pirámide de base rectangular o base cuadrada se forma un trapecio. Vamos a ver aquí en la figura. Y en una base triangular se forma un triángulo, pero ya no iguales a la base. Entonces, esas serían las secciones planas. Esto es lo que corresponde a las clases, a la sección, a la guía de esta semana, que espero compartirlos más tardar el miércoles. Igual con las prácticas virtuales. Okay. Lo que es la visualización espacial para octavo es identificar las partes del prisma o de la pirámide y señalarlas nada más. No hay que hacer ningún cálculo. Entonces, la clase de hoy es muy corta, solo terminaría hasta aquí. La que sigue ya empezaríamos con algunos temas de álgebra, creo, pero la clase de las pirámides y el prisma hasta aquí terminaré hoy. Por hoy nada más. Muchas gracias por su tiempo, por haber asistido. Yo sé que es bastante difícil hasta que tengamos clases presenciales, pero por ahora continuaremos con esta modalidad y les agradezco. Si es la primera vez que están entrando, me mandan un mensaje ahora más tarde para yo darles todas las guías anteriores para que se pongan al día y también el link de los videos anteriores. Muchas gracias a todos.
nos veríamos la próxima semana. Yo les comparto el link.